Buenos días, compañeros de clase de comportamiento organizacional. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentarles sobre el abarque del conflicto, su gestión, la transformación, la resolución y la solución a estos. Mi equipo está conformado por mis compañeras Mónica, Gabriela, Liliana, Tania y yo, su seguro servidor Heriberto Rodríguez. Espero vayan a entender el tema y no se preocupen si no pueden copiar todo o entender por completo o terminar de hacer sus apuntes. Las diapositivas estarán siendo subidas en el canal general de comportamiento organizacional. Sin más que decir, espero que les guste el video. Abordamiento del conflicto. Si bien entendemos como conflicto como la diferencia de pensamientos, necesidades e ideologías de una o varias personas, esto surge a raíz de la interacción o la relación que se lleva con las demás personas. Como bien sabemos, cada quien tenemos pensamientos e ideologías diferentes, no todos pensamos igual. A esto nos conlleva a tener ciertos roces o choques con las demás personas. Y en las organizaciones es muy normal que se den estos conflictos. También se pueden dar estos conflictos como conflictos personales o con terceros. ¿Cómo son los personales? Los que tú mismo te formas, por ejemplo. Si tú no entregas un trabajo a tiempo, eso te podría provocar un conflicto interno. Y con terceros es ya una pelea o riña o discusión. Este concepto las empresas muchas veces lo transforman. Normalmente se relaciona con algo negativo o con algo nocivo para la empresa, pero ciertas empresas han logrado transformar y convertirlo en un elemento que favorezca la relación entre los individuos. Este elemento se necesita ver su totalidad. ¿Cuál es su totalidad? La relación social. Comprendiendo esto, se podría llegar a una mejor comprensión acerca del tema. También el conflicto se relaciona con inconformidades u oposiciones que se pueden llegar a dar. También se pueden crear situaciones reales o creadas en base a la perspectiva. Estas situaciones son creadas bajo tu criterio, bajo lo que tú viviste o lo que tú crees que viviste, y te creas una falsa idea de lo que sucedió en ese momento. ¿Y cómo se manifiestan los conflictos o estas situaciones en las organizaciones? Una de esas formas es en forma de disputas. ¿Qué son las disputas? Discusiones por la inconformidad. O otra de esas es la competencia. La competencia se relaciona a la forma en la que dos o más personas tratan de sobresalir, y en base a eso se pueden crear choques de ideas, porque uno no acepta la idea del otro porque él se cree superior. Otra es el sabotaje, que también se relaciona con la traición. Esta es para autobeneficio de afectar a tu compañero para que a ti se te vea recompensado o se te dé una compensación. Otra es la falta de productividad. Esto se ve mucho en los equipos de trabajo, en la que un individuo trabaja menos que los demás y se crea una situación de conflicto e inconformidad porque un integrante no está trabajando igual que los demás. Otro es la retención de información. Esta se relaciona
O se podría dar el ejemplo con cuando llega un trabajador nuevo a un área que él no domina mucho. Los demás trabajadores lo que deberían hacer es apoyarlo, pero en el contrario, para, para afectar al nuevo y que a él no se le afecte tanto y que a ellos no se vean afectados o que no les quiten el trabajo o les puedan quitar el trabajo, se guardan su información, se guardan sus conocimientos que ellos tienen de experiencia y no se la comparten al nuevo. Otra es la baja moral. Bueno, pues a mí me ha tocado hablar sobre el tema de la gestión del conflicto. ¿Qué es la gestión de conflictos o en qué consiste? Pues realmente la gestión de conflictos se basa en mantener la calma para evitar que el conflicto se haga más grande de lo que ya es, por decirlo así. Este es una de las principales tareas a la asociación de la gestión de conflictos. No podemos decir que la gestión de conflictos va a resultar si nos alteramos. No, una persona que va a darse a la tarea de, como quien dice, de llevar a cabo el conflicto o de, pues sí, más que nada supervisarlo, no puede perder la calma, tiene que mantenerla. Por lo general, el conflicto suele darse entre dos personas o puede ser entre más. En este caso vamos a tomar a dos personas dentro de la misma empresa. Para que la gestión de conflictos pueda darse, no nada más que tiene que haber ellos dos, se sugiere que haya una tercera persona, que será como quien dice el moderador de este conflicto o quien lo llevará, pues sí, quien lo tendrá, quien lo va a gestionar. Esa persona no va a dar ni la razón a una de las partes ni a la otra y tampoco debe de dar un alto el fuego, ya que esto no simplemente soluciona el problema, lo va a detener por un tiempo, pero después de un tiempo determinado o a largo plazo lo va a volver a presenciar, o sea, no lo detiene, por así decirlo. A la hora de gestionar un problema, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo la gestión del problema con la solución y con la resolución. Son cosas muy distintas estas tres. La solución y la resolución la estarán explicando mis compañeras más adelante. En este apartado yo les estoy explicando sobre la gestión. La gestión del problema no se centra en resolverlo ni en darle una solución concreta a la situación o al conflicto en sí. El conflicto que ya se esté dando, sea positivo o negativo, pero que esté ahí dentro de la empresa, simplemente la gestión lo único que va a hacer es dar una sugerencia o sugerir estrategias para que éste se le pueda encontrar una solución. Pero como les digo, no trata de solucionarlo, solamente trata de dar una estrategia o de encontrar estrategias para que el conflicto sea solucionado de la mejor manera posible. Bueno, como ya les dije, hay estrategias para poder solucionar un conflicto, gestionar un conflicto, perdón. Varias de ellas pueden ser aplicadas dentro de la misma empresa y me pareció muy interesante que más que nada los ingenieros en administración somos los que tenemos que aplicarla, pero hay otra carrera que también sugiere mucho esta, es la abogaduría. Ambas carreras sugieren estas estrategias para la gestión de conflictos, ya sea dentro de una organización, con los mismos empleados o que sea con los clientes. Es estar atento a las señales del posible conflicto. No vas a ver como una alerta en un ladito tuyo o una persona que te diga, va a haber un conflicto. No, simplemente vas a decir como que se está poniendo agresivo, está opinando diferente, algo me dice que va a haber conflicto o algo me dice que sí, que vamos a entrar como una discusión. Voy a tener que actuar para que no ocurra esto o solucionar, llegar a un acuerdo con esa persona mediante una estrategia. Ser proactivo en la gestión de un conflicto, no nada más dejes que pase. Si ves que hay un conflicto entre dos compañeros, aunque tú no seas el que está ahí, ser el tercer persona o el moderador, por así decirlo. Tú debes de ir y tratar de mantener la calma y ayudar a que ellos se pongan de acuerdo para que
conflicto desaparezca de la mejor manera posible, de una manera que ambos puedan comprender que son diferentes sus opiniones, sus gustos, sus puntos de vista, y pues que ambos pueden tener razón en cierta parte, pero que, como quien dice, que el problema desaparezca con esta estrategia. Analizar la situación, tienes que ver el por qué se está creando este conflicto, no nada más ponerlo. Valorar la mejor postura de un conflicto es algo muy importante. Tú puedes competir contra la otra persona, colaborar, llegar a un acuerdo, evitar o acomodarte con ello. ¿Cómo funciona cada una de estas? Por decirlo así, si el conflicto es que dicen los de calidad contra los de producción, oye, no sé, no produzcan tanto porque no podemos no podemos checar tanto, o oigan, están produciendo demasiado y está todo saliendo mal, algo, ustedes tienen que decidir, tengo que competir contra ellos, contra estos, para que uno de los dos gane. Pues como que no es lo más para la gestión. Lo que yo diría, en mi punto de vista, no sé qué digan ustedes, sería colaborar a que ambos se lleven una victoria. ¿Por qué entre comillas victoria? Porque podríamos decir, bueno, sí, ellos deberían de producir menos, aquí le estamos dando victoria a calidad. Pero también vamos a decir, pero tendrían que hacerlo mejor, le estaríamos dando la victoria a los de producción. Entonces es como que acomodarte para que te busquen la próxima vez que hay un conflicto, que digan, oye, otra vez está pasando esto, ¿nos puedes ayudar a solucionarlo? No tenemos ni idea de qué hacer. Bueno, ahí ya que te acomodas, te ganas referencias, y pues nada, esto puede ayudar en el desempeño de la empresa, y aquí no, le pueden dar un ascenso, por así decirlo. Bueno, practicar la empatía, esto es algo muy importante. Practicar la empatía es algo muy importante por este punto. Todos estamos pasando por una situación diferente en el mismo momento. Puede que yo en este momento esté apurado por la tarea, tú estés pues feliz porque ya está lista la comida, tal vez el otro esté enojado porque se le perdió su teléfono, lo que sea. Pero aquí la empatía nos hace referir a que debemos de ponernos en los zapatos de los demás. Tenemos que entender el porqué de los sentimientos y los pensamientos de la otra persona en ese momento, o sea, el por qué él piensa diferente a nosotros. No estamos todos en la misma situación y a eso se refiere la empatía. Escuchar atentamente, no nada más avientes, como quien dice, no nada más te avientes a atacar o a detener la situación como porque sí. No tenemos nada más que aventarnos así a lo loco a resolver el problema. Tenemos que escuchar el cómo está pasando y el por qué. Tenemos que escuchar bien la situación para poder buscar una estrategia con la que podamos pues sí, solucionarlo. Pero hay que prepararse previamente. Primero que nada, esto se refiere tanto a que tienes que estar capacitado para eso. O sea, si tú te lanzas sin prepararte, sin preparar argumentos, sin preparar una explicación, sin estar preparado ante que haya un conflicto, que no estás preparado ni siquiera emocionalmente, que es el siguiente punto, pues simplemente no lograrás nada, solamente harás que o el problema siga igual o se acrecente. Lo de vigila tus emociones, esto me refiero con emocionalmente. No debes de ponerte ni triste, no puedes lanzarte a llorar, no puedes enojarte, no debes de descontrolarte emocionalmente, porque esto denotará que estás perdiendo tú solo, o sea que no eres capaz de manejar la situación y pues no lograrás resolver el conflicto, como ya lo dije. Comunícate de forma efectiva, debes de decir las cosas tal y como son, debes de decir la verdad sin omitir nada, pues debes de dar siempre el mejor punto de vista posible y dicho de la mejor manera que puedas. Y hay que decirlo de forma positiva, no podemos lanzárnoslo con insultos, o sea, no podemos hablarlo con insulto, no podemos moderar con insultos, tenemos que hablarlo de una forma positiva, como en vez de decir, Juanito es un tal porque sí, porque esto y porque el otro, o sea, lanzándole todas las bolas de fuego que tengas, pues como que no.
sería mejor decir como que, bueno, yo considero que Juanito sí le falta iniciativa para su producción porque esto y el otro, pero también digo que él puede ser el que tiene más habilidad con tal máquina y esto, o sea, tienes que buscar algo con lo que puedas convencer a ambas partes para que se solucione y lleguen a un acuerdo. Bueno, más que nada que lleguen a buscar un acuerdo que pueda solucionarle a ambos. Acepta que las personas son diferentes y no podemos cambiarlas. Bueno, pues creo que está muy obvio este punto. No podemos cambiar a una persona ni tampoco su manera de ver, ya que todos tenemos prioridades, tenemos situaciones, tenemos emociones, pensamientos distintos. No podemos convencer completamente o no podemos hacerla cambiar a la persona como de que si a él le gustan los limones, ya que ya no le deben de gustar. No, simplemente tiene que aceptar que a algunas personas no le gustan. Por ejemplo, a mí no me gustan y a él sí, pues bueno, es como los de producción, o sea, algunos en los equipos pueden decir, a mí no me gustan las gorras de color morado, pero a mí sí. Entonces debemos de decir, bueno, a ti no te gustan las gorras moradas, pero a él sí, y hay gente que como a él que sí le gustan y a otros que no le gustan como a ti, pero es una obligación de la empresa cumplir con hacer gorras moradas. Y pues bueno, por mi parte esto sería todo y los dejo con el siguiente tema. Yo les voy a hablar de la solución. Para empezar, la solución es el conjunto de técnicas, habilidades y conocimientos que tiene una persona para intervenir en algún conflicto sin llegar a la violencia. El objetivo sería llegar a la mejor solución, a la mejor opción y evitar que el conflicto sea más grande y así sigan trabajando sin que surjan más conflictos. En este caso no es necesario buscar las causas, sino más bien los errores de comunicación que cometieron los involucrados. Como sabemos, hay muchas variables de solución, pero en este caso solo nos enfocaremos en dos. El primero sería el diálogo. Esta es la técnica principal y la que más se utiliza, que consiste en hablar y escuchar a la otra parte involucrada y así compartan sus ideas, sus puntos de vista y sus preocupaciones en cuanto al problema. Y el segundo sería la negociación. Este consiste en hablar sus intereses y disconformidades que tienen sobre el problema y llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio para los dos. Esto sin perjudicar tanto a nadie, pero tampoco librarse de las consecuencias. Bueno, un ejemplo de diálogo podría ser cuando un empleado no llega a la hora que corresponde su turno. Bueno, aquí el jefe de área pues puede hablar con él, preguntarle las causas por las que llega tarde, impuntual, y pues podría darle más tiempo para entrar, o sea, a la hora de entrada, o pues podría cambiarlo de turno si es lo correcto para que llegue a la hora que es. Y en el caso de la negociación, pues aquí podría ser cuando un empleado se queda horas extras trabajando. Aquí, pues, si el jefe de área le podría decir que le puede pagar más por sus horas extras, así sacaría mejor el trabajo, ¿verdad? Y pues aquí estaría negociando, o sea, ganan las dos partes, tanto el jefe como el empleado, ya que pues, al empleado le pagarían más dinero y pues el jefe tendría menos trabajo. Resolución de conflictos por parte de un superior. Los departamentos o parte de la directiva deben saber cómo actuar en estos casos. Yo les hablaré de 4 puntos. El primer punto es el estudio del problema. Aquí se debe comprender la situación. El segundo es el diálogo. Ambas personas deben decir lo que sucedió para así ellos poder llegar a una conclusión rápida.
La tercera es la negociación. En la negociación, la persona que está al frente del equipo debe analizar lo que les pueda servir para llegar a la conclusión rápida o solucionar el problema. La cuarta es la corrección. Todos estos procesos deben servir para así establecer un protocolo de prevención para que no vuelva a suceder. La otra es la resolución de conflictos por parte de los empleados. El primero es la empatía. La empatía habla de que los empleados deben saber comprender a otros trabajadores y a la propia directiva y saber cómo les va a afectar a ellos. El segundo es la subordinación. Si la empresa dispone de un sistema jerarquizado, deben estar ellos de acuerdo de que esto implica un cierto grado de subordinación que debe cumplirse. Y el tercero es el diálogo. En el diálogo, la persona debe saber transmitir a otras personas lo que en verdad él necesita. Les voy a hablar de lo que es la transformación en los conflictos. Primero que nada, la transformación es una palabra que invoca temor, miedo. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen miedo a los cambios, a simplemente la transformación, entonces la miran como incertidumbre, amenaza. Esa palabra ha sido posicionada, al menos en nuestro país, como algo malo que se ha visto en la sociedad, donde todos somos cómplices de un círculo vicioso que nos afecta terriblemente a todos. El conflicto, como lo sabemos, siempre ha existido. Es muy, muy constante en todas las relaciones y organizaciones de una sociedad. Es por eso que debemos ampliar nuestra percepción sobre los conflictos y dejar de pensar eso sobre ellos como que son malas situaciones para nosotros. Es cierto que el conflicto puede presentarse esas o más en más ocasiones. La transformación del conflicto vendría siendo como una oportunidad invaluable para incitar un cambio positivo, más justo, más comprensible, más humano. Es decir, convertir una situación incómoda para una parte en una situación satisfactoria y agradable para todas las partes relacionadas, como lo podría ser, por ejemplo, nosotros sabemos perfectamente qué es lo que queremos para nuestras vidas y qué es lo mejor que tenemos que hacer. Entonces, si sabemos que tomamos una decisión que nos genera un conflicto, que nos genera problemas, pues obviamente no vamos a seguir con esa misma situación. Hay que mejorar un cambio, como por ejemplo, si yo voy al trabajo de mal humor y no sé, yo tengo un error en mi trabajo, me voy a desquitar con los demás trabajadores, pues no va a ser algo correcto, porque me va a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque la otra persona que no viene como yo me va a empezar a reclamar, que obviamente que no es su culpa, que fue la mía, porque pues yo fue obviamente mi culpa, porque yo no vengo bien al trabajo, porque vengo de mal humor, porque no vengo con toda la actitud que debería, porque me llevé mis problemas al trabajo y no los dejé en casa. Y eso me va a generar un conflicto con esa persona. Entonces, si ahí tendría que meter yo la transformación de los conflictos. ¿Por qué? Porque podría transformar toda mi negatividad en algo positivo, como entrar, dejar mis problemas atrás y concentrarme nada más en lo que es mi trabajo. De esa manera yo voy a tener beneficios. ¿Por qué? Porque voy a tener un buen trabajo a lo beneficiado. Entonces, si concebimos a la vida como un proceso dinámico e incluyente, ¿por qué no considerar los conflictos de la misma manera? ¿Por qué no es tan difícil reconocer que los conflictos son una valiosa oportunidad de cambio y continua mejora? ¿Por qué creemos que los conflictos son situaciones de matar o morir? La respuesta que les puedo ofrecer es la siguiente. Si no somos capaces de ver todo el panorama o trascendencia del conflicto en cuestión, no podremos enfocar toda nuestra atención y energía en un cambio productivo y satisfactorio para ambos lados del conflicto.
también existe la posibilidad de ser egoístas, irracionales, estaremos transformando el conflicto de igual manera, pero sería un cambio muy negativo, donde no existe nada victorioso y derrotados todos, pues sería algo perdedor. Era como les decía, ¿por qué no transformar toda nuestra negatividad en algo positivo que nos vaya a dar algo a cambio? Pues un beneficio, ¿no? O sea, algo que nos ayude a mejorar nuestra vida. Entonces les recomiendo que no le tengan miedo a la transformación, que no es nada malo, es algo bueno, te va a beneficiar, tiene muchas ventajas de ser positivo, y eso sería todo de mi parte.